grandeza y excelencia de lo que es el sacrificio y el sacerdocio de Jesús. ¿Cuántos entendieron y llevaron la palabra que predicamos prácticamente 2 domingos seguidos acerca de la grandeza y del sacerdocio de Cristo Jesús? De cómo Cristo vino, Dios se procesó en carne como humano, y en su humanidad Él fue procesado, fue crucificado, su sangre fue vertida, y por ese sacrificio de su cuerpo y por su sangre que fue derramada, nosotros hemos sido alcanzados de parte de Dios en salvación. Nuestros pecados han sido limpiados y perdonados por la sangre del Cordero, pero no solamente eso, sino que Cristo también resucitó. El poder del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8 lo habla, que Dios lo levantó con su santo poder, y el cuerpo de Cristo que fue crucificado no quedó en la tumba, sino que fue transformado y resucitado en poder y gloria. Ahora ese Cristo, que aunque la carne humanamente murió en una cruz, el Espíritu Santo lo resucita y viene con un cuerpo poderoso y ha sido añadido a la deidad, y ahora intercede como el gran sumo sacerdote que ya no muere como los demás. Amén, amados. Y que ahora vive para siempre, aunque murió, dice la Biblia, muere una sola vez. Ya Cristo no muere 2 ni 3 veces, ni lo pueden crucificar, sino que muere una sola vez con relación al pecado, paga el precio por el pecado y resucita y asciende a la diestra de Dios. Y a la diestra de Dios, ¿por quién es que intercede? Por usted y por mí, los que hemos creído y nos mantenemos en la fe de Jesús. Amén, amado. ¿A quién tenemos como abogado? ¿A quién tenemos como mediador, como intercedor? Diga, a Jesús, el justo y el fiel y misericordioso. Él ya no muere. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo que crucificaron ya no existe. Ahora es un nuevo cuerpo glorificado. Esa clase de cuerpo es el que nosotros anhelamos y esperamos, porque usted y yo vamos a ser mudados también de este cuerpo corrupto, ¿verdad?, mortal, para vestirnos, dice 1 Corintios 15, de inmortalidad y ser semejantes a nuestro Salvador, el cual es glorioso por los siglos. Amén, amados. ¿Usted comprende lo que estamos hablando? Amén, amados. Esto es importante. Pero hoy yo quiero hablar de lo que es la preeminencia y la grandeza de Cristo como Dios. Algunas veces tenemos quizás poca claridad de quién es Cristo en su contenido y en su revelación. ¿Cómo es que el misterio de Dios en el Padre, ¿verdad?, se transmite y se da a conocer a través de un proceso hasta llegar a ser humano a través del Hijo? Y algunas veces, ¿verdad?, creemos o pensamos, y sobre todo cuando no tenemos a Cristo, que Cristo está muy limitado a que fue quizás un ser moralista, un gran maestro, un profeta de sus tiempos, uno que vino y nació en Israel, que fue un judío. Algunos piensan, ¿verdad?, que no fue más que un simple carpintero o hijo del carpintero, etc. Pero ¿cómo nos muestra las Sagradas Escrituras verdaderamente quién es el Cristo? Y de eso queremos predicar y enseñar hoy. Póngamele mucha atención porque esta palabra es muy importante. Amén, amados. Amén. Y vamos a leer algunas partes de las Sagradas Escrituras. En cierta ocasión el Señor Jesús le hizo la misma pregunta a los discípulos. La primera se la hizo en un término general de que quién decía la gente que era Él. Esa pregunta también está para usted hoy en día, pero más que todo nosotros tenemos ya la respuesta, porque la respuesta es nuestra vivencia, pues nos hemos entregado a Él. Amén, hermano. Ya nosotros no tenemos que estar pensando quién es Cristo, sino que con convicción tenemos la vida de Cristo. Cristo es nuestra propia experiencia y es nuestro estilo de vida. Amén. Pedro dice, ¿verdad?, que aunque tengamos que sufrir un poco de tiempo y ser probada nuestra fe en la tierra, en Él hemos creído y lo amamos. Dice, aunque no le hayamos visto nunca, dice que creyendo le amamos a Él y lo esperamos, y esperamos su manifestación gloriosa. No importa que no lo hayamos visto físicamente, pero el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos creído
y adoramos y esperamos la manifestación del único Dios verdadero en la persona de Jesús. Amén, amén. Amén, amados. Amén. Póngame el oído espiritual a esto, porque esta palabra es lo que nos sustenta y nos mantiene firmes en la fe, en la esperanza de gloria, hasta ver, escúcheme, alcanzada la meta, no tuya ni mía, sino la de Dios, en y a través de una iglesia gloriosa que mantiene su testimonio aquí en la tierra, esperando verlo un día cara a cara, tal y como Él es. Dígale a su hermano, Cristo es real. Dios está en Cristo. Y Cristo Jesús es Dios mismo. Amén, amados. Por eso es que el Señor les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le dicen, la gente piensa y dice que tú eres Elías, que vino, ¿verdad? Porque Elías, acuérdense que en el antiguo pacto no murió físicamente. Así es. ¿Se recuerdan? Sí, Señor. Por lo cual los israelitas, los judíos, por esa experiencia, sabían de que un día quizás iba a aparecer, de acuerdo a las profecías, ¿verdad?, otro que iba a representar el espíritu y el ministerio de Elías. Por eso decían, no nos creen que tú eres Elías, que vino de nuevo y que ahora ya estás aquí, ¿verdad?, para tener el trabajo de Elías. Otros dicen, tú eres maestro, otro eres un profeta, etc. Bueno, pero Jesús les hace la misma pregunta y le dice a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y es una pregunta más personal a los dos. Pedro, ¿verdad?, como daba sus buenos chiriponazos de vez en cuando, vino y dijo, antes de que los demás 11 tuvieran una reacción, dijo, yo levanto la mano. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en ti hemos creído. Y Jesús le dijo, no te lo reveló ningún ser humano, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado quién verdaderamente soy yo. En otras palabras, la respuesta de quién es Cristo y la vivencia y la experiencia de quién es Jesús, Dios hecho carne y en espíritu, sobre todo en nosotros ahora, ya que Él no existe en carne, hermano, no lo puede percibir ni la tiene cualquiera, sino solamente aquellos que hemos creído y recibido el testimonio por la fe de quién es Jesús. ¿A quién dice la palabra de Dios? Dios dice en el antiguo pacto, en Isaías, ¿a quién me pueden comparar? ¿A qué Dios me pueden comparar ustedes? ¿Con quién me pueden comparar? Busquen otro que sea igual a mí. Y la Biblia dice que han buscado a alguien que se compare con Dios, como el único Dios verdadero, y no hay otros. Sí, hay otros que el diablo y las naciones los han aceptado como ídolos, haciéndolos como dioses paganos. Pero no hay ningún Dios creado ni formado ni por un plantero, ni por un carpintero, ni por un formador de hierro, o a cualquiera que sea, en cualquier forma o imagen que le den, que se pueda comparar con el que hizo los cielos y la tierra. Y a ese Dios, y de ese Dios, es que nosotros predicamos y enseñamos. En ese Dios y en su palabra es que tu fe y mi confianza debe de estar firme hasta el final. Porque Él no solamente ha comenzado, aunque estamos en proceso, llegará el final de lo que Él ya comenzó en nosotros. Para gloria a su nombre. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? Por eso quiero hablar casi como una continuación, aunque no igual, de lo que terminamos el domingo pasado. Pero veamos lo que nos presenta en algunas partes de las Sagradas Escrituras. ¿Quién es Cristo y cómo es Cristo y cómo debemos de entender la preeminencia, la grandeza, el primer lugar en todo de la grandeza de lo que es Cristo o Dios mismo procesado a través de la persona y de la obra de Cristo Jesús? ¿Podemos limitar a Dios en Cristo Jesús como simplemente aquel personaje humano que existió un tiempo, durando en el lapso del tiempo en su humanidad 30, 36 años? ¿Lo podemos limitar a eso y nada más? Al que crucificaron, al que abofetearon, al que le pusieron una corona, al que lo escupieron, al que lo desnudaron, al que sufrió en manos de los pecadores cumpliendo las profecías, al que simplemente lo colgaron allí y luego lo bajaron, lo envolvieron según su cultura y lo metieron en una tumba y ya murió todo. ¿Podemos limitar a Cristo en eso? No. Su palabra nos declara no solamente eso, nos declara mucho más todavía que el simplemente hecho de haber venido en carne y haber sido crucificado y sepultado.
El verdadero propósito de Dios en Cristo Jesús no termina en la crucifixión y sepultura, sino que comienza en la resurrección. Amén. Porque es ahí donde permanece eternamente y para siempre, y vive para siempre para interceder por usted y por mí. Amén. Pero ¿quién es Cristo según las Escrituras? Veamos en el inicio, quiero leerle, porque algunas veces quizás venimos con un concepto errado porque hemos sido formados y hemos recibido, muchas veces culturalmente nos han dado una transferencia de una creencia muy limitada en la cual nos hemos convertido sencillamente en un religioso más de acuerdo a lo que hemos oído, pero no porque Dios se ha revelado en nuestro propio espíritu y corazón, simplemente porque hemos oído. Mi tatarabuelo, mi abuelo, mi padre creyó en esto y como cultura me pasaron una tradición y una creencia y yo creí en eso y me muero en eso y punto. ¿Estará Dios ahí de por medio? Sin lugar a duda, es una de las partes, de las facetas en la humanidad en que el diablo usa para mantener engañado a mucha gente, para que la verdadera revelación del Dios verdadero en Cristo Jesús no sea traspasada por generaciones. ¿Cómo es que Dios puede ser traspasado en la fe y en la verdadera revelación? Sino en aquellos a quienes Dios se ha revelado en la persona y en la obra poderosa de Jesucristo como el único Dios verdadero. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 9? Leeremos algunos primeros versículos, del 1 al 5, pero sobre todo yo quiero dejarle el versículo 5. Alguna gente limita, ¿verdad?, a Jesús como algo que fue, como un moralista, como algo humano, como un buen maestro, como una buena persona de buen testimonio que vino a hacerle bien a la humanidad, pero lo limitan ahí. Cuidado. Dígale a su hermano, cuidado. Dígale a su hermano, cuidado. Porque Cristo Jesús es más que un moralista. Cristo Jesús es más que un hijo del carpintero. Cristo Jesús es más que alguien que fue humano. Es más, Pablo dice, ¿verdad? Si antes lo conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos en la carne. Porque ya no existe la carne. Ahora vive en espíritu para siempre. Amén. Es el Dios inmortal, el Todopoderoso. Da la exaltación y la declaración, la palabra de Dios acerca de quién es Jesús, como lo es verdaderamente, a quien nosotros predicamos y lo que realmente ahora hemos creído, sí. Y eso es lo que queremos ver hoy. Pablo hablando acerca del rechazo de Israel, dando testimonio el por qué Israel rechazó en cierto aspecto limitadamente a Jesús como el Mesías verdadero, porque ¿a quién vino en primer lugar Cristo para revelarse como Dios hecho carne para salvación? ¿A quién? A Israel. A la nación de Israel, y eso lo hemos enseñado, ya usted tiene que saberlo. Pero en segundo lugar, dentro del pacto que Dios había hecho a través de Cristo en Abraham, ¿para quién venía en Cristo? ¿Para quién? No solamente para Israel, sino para todas las naciones. En otras palabras, para todas las familias de la tierra. Porque eso es lo que le dijo Dios a Abraham. Amén. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Amén. En esa promesa estabas incluido tú. Tu nación pequeñita del Caribe, Centro, Sudamérica, en cualquier parte del mundo. Todas las naciones estaban incluidas en que un día Dios tenía el propósito eterno de alcanzarlo solamente a través de Cristo. Amén. No solamente en la nación de Israel. Amén. Vino como judío humanamente. Vino como judío, pero ya no es judío humanamente. Amén. Ahora es el Cristo, el resucitado, y es para todas las naciones. Amén. ¿Está entendiendo? Y no hay otro. Y me gusta Pablo porque a Pablo, aunque era judío, como maestro y apóstol, él dice, yo soy el maestro y apóstol de Jesucristo. Pablo se declara como eso. Él da a conocer cuál es su posición y cuál es el trabajo que tiene en Cristo y quién lo llamó. Me gusta porque en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, este es el hombre que Dios usa en perfecta revelación para dar a conocer quién es Cristo Jesús, como el Dios procesado y dado a conocer a la humanidad. Dígale a su hermano, gracias a Dios que estamos aquí no como religiosos. Y que un día Dios nos sacó de la tradición de simplemente haber escuchado quién era Dios o de confesar a Dios y tenerlo a nuestra propia manera, pero no a la revelación y a la manera de Él. Ahora estás a la manera de Cristo. Amén. Amén, amados, porque es tener un encuentro personal con Cristo. Y me gusta porque Pablo dice, versículo 1,
Y lo voy a resumir en el 5, que es lo que me interesa. Verdad, escúcheme esto. Mire, Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio. ¿A dónde? En el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza, versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él está dando un testimonio. Porque deseara yo mismo ser un maldito. La palabra anatema significa maldito. ¿Separado de quién dice? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Mesías, el ungido, el enviado del Padre, amén, para la salvación. Separado de Cristo, ¿por amor a quién? Hermano. Él se está identificando con los judíos porque él era judío, en la carne. Los que son mis parientes según la carne, versículo 4. ¿Que son qué cosa? Y de los cuales son, en primer lugar, ¿qué cosa? Son la adopción. Todo lo que Dios vino a través de Cristo, en primer lugar, era para ellos. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El versículo 5. ¿De quienes son qué cosa? Patriarcas. ¿A quién se refieren los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, José, etc. Y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo. ¿El cual es quién? Esa parte es la que me interesa. Yo soy. ¿El cual es quién? Quiero que me lo repita. ¿El cual es quién? ¿El cual es quién? Quiero que me lo repita. ¿Es un simple carpintero? ¿Es un simple humano? ¿Simplemente un moralista? ¿Un maestro? ¿Quién dice la palabra y declara quién es Cristo? Volvemos a leer el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios Sobre todo. sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Y por qué tiene que confesar a Cristo? ¿Y por qué tiene que anunciar a Cristo a las personas? Amén. Oh, gloria. Diga conmigo, Dios Dios fue procesado fue procesado, y revelado revelado y dado a conocer y dado a conocer solamente a través de un hombre, solamente a través de Jesucristo. No hay más. ¿Por qué traigo esto, hermano? Porque la iglesia hoy de Cristo, hoy más que nunca, tiene que estar plenamente convencida a quién ha creído y a quién estás siguiendo y a quién estás sirviendo en ese llamado, para que tu confianza y tu salvación esté plenamente segura de saber a quién estás siguiendo y sirviendo. Amén. Gloria. Esto no es cualquier cosa, hermano. Por eso a través de las Sagradas Escrituras tenemos que descubrir quién es nuestro Dios, cómo lo cataloga, cómo lo declara las Sagradas Escrituras. Me habla de las Sagradas Escrituras de personajes que no son Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que cataloga a seres humanos que nacieron, que iniciaron una secta o una religión o un grupo religioso y luego inventaron dioses y lo catalogan como Dios y lo comparan como Jesucristo, como que es igual? ¿Cuántos salimos de ahí creyendo, verdad, de que Dios estaba en todas partes? Hay un dicho por ahí que dice, verdad, todos los caminos llevan a Roma. Sí, a Roma sí. Y hay muchas formas de llegar. Por mar, creo yo, por aire, lo que sea, quizás habrá muchos métodos y medios de transporte. Y se pueden llegar de diferentes formas y maneras y transportes o vías de comunicación a Roma o a cualquier parte. Pero al cielo, y del cielo solamente hay uno que se abrió. Amén. Amén. Solo hay una vía. Diga conmigo, solo hay una vía de ida y de venida. Se parece a la US One, de donde termina Homestead para allá, que antes solamente, ahora hay dos, ¿verdad? Pero antes solamente una de ida y una de venida para entrar y ganar hasta los callos más largos. El único que vino del cielo y abriéndose paso para venir a buscar lo que había perdido, tiene un nombre. Y el único que murió, que fue sepultado y que resucitó y volvió otra vez para el cielo para representar lo que había hecho aquí en la tierra, es uno solo también, el mismo. Amén. El mismo que bajó es el mismo que subió. Amén. Y al Señor, no hay otro. Me encanta. Porque yo no sé cómo que los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. O que Dios no está en Jesús. Y no hay tres dioses. Es que la manifestación del Padre se procesó y se dio a conocer a través del Hijo. ¿Para qué sirve un hijo? ¿Y por qué es un hijo? ¿Sabe por qué y para qué viene un hijo? Es un hijo porque tuvo que ser engendrado por alguien. Y el que lo engendró se convierte en padre.
¿Por qué viene a convertirse en un hijo? Porque proviene del Padre, es un proceso del Padre. Es una largura del Padre. Es aquel que viene a representar y establecer la imagen y santa, todo lo que es el Padre, está en el Hijo. Por eso Cristo vino como el Hijo de Dios, para dar a conocer y establecer ¿qué cosa? El testimonio y la voluntad del corazón del Padre. Pero es Dios mismo a través del Hijo. Es el Hijo el que se hace visible y trae la parte invisible de Dios a los hombres. Amén. Es la parte de convicción que ya vino y estuvo entre nosotros. Por eso Juan y Pedro dicen, y vimos al Hijo de Dios como el unigénito Hijo. La gloria del Padre estaba en él. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a dar testimonio y a decir, no, mi testimonio, el mío, único, no es verdadero. Yo doy testimonio de que alguien me envió, y el verdadero testimonio que me sustenta es el testimonio del Padre. Amén. Porque todo lo que aprendí, todo lo que escuché y todo lo que vi del Padre, eso es lo que doy a conocer a ustedes, nada más. Amén. Gloria. Jesús no vino a glorificarse a sí mismo, vino a dar a conocer, porque fue enviado un proceso de Dios, de lo invisible se hace visible, de lo que no era humano se hace humano, para poder darse a revelar y a conocer a nosotros y estar al alcance de nosotros, en la persona de Jesús, el Hijo, el Cristo, y luego el Espíritu Santo es el que lo revela en espíritu, ¿verdad? Porque no lo podemos ver. Después de la resurrección, es el Espíritu Santo que empieza a revelar la verdad de quién es Dios, para que lo aceptemos, lo reconozcamos y pongamos nuestra confianza y tengamos nuestra paz y nuestra esperanza hasta su regreso. Amén, amados. ¿Cuánto dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Amén. Que procesa y establece el testimonio y la vida de Cristo y nos convierte en nuevas criaturas cuando confesamos por la fe que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Otra vez, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, humanamente, vino ¿quién? Cristo. O sea, la palabra Cristo vino el ungido, el enviado del Padre. Eso significa Cristo, el ungido o el enviado. En otras palabras, de quienes vino el enviado y el ungido del Padre, y se hizo carne, el cual es Dios. volvemos a repetir, el cual es Dios. Si un día viene un testigo de Jehová y le dice que Cristo no es Dios, ¿qué usted le va a decir? Lo primero que usted tiene, mire, póngalo a leer ese versículo y se va a encontrar que en la Biblia en la Biblia de Dios lo tienen cambiado. ¿Testifica la palabra de Dios que Cristo es Dios o no? Amén. Y es uno de los versículos más claros. No sé cómo lo agarran ellos. ¿Saben por qué? Porque hay un espíritu de mentira que lo ha engañado a esa secta. Un día vamos a tocar asuntos acerca de las diferentes formas que usted tiene que cuidar su fe, su fe verdadera. Porque hay otros que querrán hacer sacarte del camino verdadero, del terreno de la fe verdadera en Cristo Jesús y de su gracia y de su amor, para que creas a una mentira y rechaces la divinidad y la deidad y el poder glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y eso hay que tener cuidado, porque la iglesia que es de Cristo, que es única y verdadera, y es un cuerpo y que tiene una cabeza, tiene que cuidar la fe y el testimonio de la palabra y de Cristo Jesús. Amén. Hasta su venida. Mi responsabilidad como pastor y como maestro es enseñarles la verdad y lo que enseña la palabra de Dios de acuerdo a lo que está establecido en la persona y en la obra del Cristo Amén. resucitado. Nada más. A eso Dios me ha llamado aquí. Oh, gloria. No hablar de mí, no hablar de nadie. Me ha traído el Señor, para, como dice Pablo, limitado para predicar a Cristo y resucitado. Y punto. Aleluya. ¿Lo creemos o no lo creemos? Eso es todo. Amén, amados. Amén. Cuidado, porque los espíritus de mentira fluyen a través de las sectas y las religiones. Y hay mucha gente que se va a ir al infierno, no porque no tuvo la oportunidad de escuchar quién es Cristo, sino porque simplemente no quisieron creer en Cristo Jesús. Amén. Y aceptaron creer en otra cosa y punto. Me encanta porque hay un ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Felipe, uno de los diáconos, que fue usado por el Espíritu Santo, dice la Biblia que este hombre era lleno de sabiduría, de fe y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo un día lo agarró, molecularmente, físicamente lo desapareció de un lugar, y lo apareció en otro, a donde venía un hombre que venía estudiando a Isaías y no entendía la Sagrada Escritura. Amén. Y vino el Espíritu Santo y trajo a Felipe inmediatamente donde iba a pasar el carruaje y ese hombre. Y a Dios le interesaba que ese hombre, que no era judío, sino un extranjero que venía a Jerusalén, conociera el verdadero evangelio. E inmediatamente que le aclara lo que venía leyendo el eunuco etíope, dice la Biblia, Felipe le dijo,
¿tú crees en Jesús? E inmediatamente el hombre le dijo, yo creo Amén. en Jesús, Así que es. es el Hijo de Dios. Amén. Y le preguntó, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Aleluya. Nada, aquí hay agua, méteme, chum, lo metió al agua, Amén. chum, desapareció Felipe. Amén. Fue salvo aquel hombre, punto, ya. Me Amén. encanta porque ese hombre dijo, yo creo que Jesús es Dios. Amén. Es el Hijo de Dios. Y ya, lo zambullieron ahí, fue bautizado y siguió su camino. Y le aseguro que ese hombre recibió con más contento y doble bendición porque fue salvo. Amén. Quizás él no esperaba eso, que Dios le tenía a alguien que le aclarara en la información del Evangelio y de aquellas escrituras que él no entendía en ese momento. Dígale a tu hermano, somos importantes en la mano de Dios para aclarar el mensaje de Jesucristo a las personas para que entiendan que solamente en Cristo Jesús como la verdad hay salvación. Amén. ¿Me está entendiendo, mis amados? Y esto es muy importante. ¿Cómo nos presenta la palabra de Dios? ¿Qué es Cristo en su preeminencia y grandeza como Dios mismo encarnado y revelado a la humanidad? Vámonos a Colosenses capítulo 1, después de Romanos, vámonos ahí. Y miren, porque esta parte de Colosenses y Tesalonicenses son cartas bien profundas y de revelación. Con respecto a lo que es la gloriosa manifestación y testimonio de quién verdaderamente es Dios en Cristo Jesús revelado. Y me gusta porque miren lo que dice Colosenses. Vamos a leer del 1, capítulo 1, del 15 al 18 y del 21 al 23. Colosenses capítulo 1, 15, versículos 15 al 18 y luego del 21 al 23. Nos dice lo siguiente. Con respecto a Cristo, yo le recomiendo que en su caso usted pueda leer todo el capítulo 1, así que comenzaron el capítulo 1 de Colosenses. Pero noten el versículo 15 en adelante, refiriéndose directamente a Cristo, como el apóstol Pablo, por revelación en el Espíritu, lo da a conocer. No sé si usted entendía y conocía esta palabra, pero hoy, desde hoy en adelante, usted es responsable de conocerla y entenderla y de vivirla. Y de entender quién es Cristo verdaderamente. No un ídolo, no una imagen, no una escultura, no una mentira, sino la realidad de Dios dar a conocer a la humanidad. Aleluya. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Leemos. Versículo 15, capítulo 9 de Colosenses. Él es la imagen de quién? Dios. Es invisible Dios, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Pero la parte invisible de Dios, la imagen de Dios, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice aquí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigamos leyendo. Porque en Él, yo quiero que note esto, cómo Cristo es ilimitado. Cómo Dios en Cristo hace todo y ha puesto todo. Y lo va a juzgar todo. Amén. Diga conmigo, tenemos un Dios grande. Niño grande. Dios grande. Que se nos ha sido revelado en su palabra, a la cual hacemos bien si creemos y nos mantenemos firmes en ella. Así es. ¿Me está entendiendo, mis amados? Dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Vuelvo a decir, ¿en quién? En Cristo. Porque en Él, ¿en quién? Vamos, fuerte, fuerte. Porque en Él, ¿en quién? Cristo. ¿Fueron qué cosas? Creado Todas las cosas. Las que hay ¿dónde? en los cielos. ¿Y qué más? Las que hay en la tierra. ¿Y qué cosas? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Yo quiero que usted le diera un aplauso al Dios vivo, al que hemos creído en Cristo Jesús. Note que ahí dice, ¿verdad? Dice, después de visibles e invisibles en cuanto a las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él. Hermano, hasta aquellos que no mantuvieron el estado de fidelidad en cuanto a Satanás y los seres angélicos que cayeron, hasta esos que ahora siguen siendo potestades y principados malignos, hasta esos están bajo el gobierno de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria. Todo está bajo el dominio de Cristo. Amén. Porque todo en primer lugar fue creado por medio de Él y para gloria de Él. Así es. ¿Quién es Cristo entonces? Es Dios. ¿Va entendiendo quién es Cristo? Cristo es Dios. ¿Entiende que usted y yo no lo podemos limitar? Sí, si lo razonamos y no lo creemos y sustentamos en la fe revelada de Dios por el Espíritu Santo, lo podemos limitar.
Porque si lo razonamos y lo limitamos a la mente del ser humano, así de sencillo, lo vamos a limitar. Vamos a dar simplemente un concepto de un juicio de nuestro propio pensamiento. Pero si lo confesamos y lo declaramos de acuerdo a la grandeza de la revelación del Padre por el Espíritu Santo en su palabra, Cristo es ilimitado. Dígale a los hermanos, Cristo es ilimitado. Dígale, tenemos un Dios grande. Cree en Él. Descansa en Él. Él no te ha dejado. Él es todopoderoso. Amén, amados. Amén. Me encanta eso. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, todo, en Él, ¿qué cosa? O sea que Él no solamente por medio de Él y para Él fue creado todo, sino que en Él y por medio de Él se sustenta todo el universo. Amén. Todo. Hermano, ¿es grande Dios? Amén. ¿Hace cuántos años existe el universo? Hermano, muchos años. Y el universo no es antes, sino es el creador. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Él creó y lo mantiene todo. Amén. No solamente lo creó y después se formó un caos y las cosas se desordenaron y desaparecieron o se destruyeron. No, no, no. Él lo creó y lo sustenta todo por el poder y la autoridad de su palabra. Eso está en Cristo Jesús. ¿Podemos limitar a Cristo? Amado. No, hermano. Es Dios a través de Cristo en la revelación de este Dios maravilloso. Mi hermano, cuando usted y yo lo veamos, mi mente se pone y se queda muy finita al pensar cómo va a ser el reflejo de la gloria de ese ser maravilloso cuando visiblemente Él venga por su iglesia. No te preocupes, mi amado, porque en este cuerpo tú y yo no lo vamos a ver. Seremos transformados al cuerpo glorificado de Él. Entonces, sin miedo y sin temor, en algo natural, aunque sea algo natural por ahora para nosotros, para ir en ese momento va a ser algo normal y natural. Lo vamos a palpar, lo vamos a experimentar y lo vamos a reconocer y vamos a decir verdaderamente, este es el Cristo maravilloso, el cual adoré en la tierra mientras estaba en el cuerpo. Amén, amados. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de su sitio. En el 18 dice lo siguiente, y Él es la cabeza, y me encanta esto porque tú y yo somos ese cuerpo. Amén. Levante su mano y diga, yo soy parte de ese cuerpo glorioso porque he sido llamado un día y le he creído a Dios y a su palabra y he creído en el Cristo resucitado y de victoria y de todo poder, en el cual todo fue creado y se mantiene todo, incluso mi propia vida es Cristo mismo. Amén. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, ¿qué es qué cosa? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia, el verdadero templo, la verdadera casa, el hogar de Dios, que en espíritu Él habita en nosotros, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. En otras palabras, para que en todo, incluso en su iglesia, Él tenga la mejor y primer lugar y posición y honra y gloria. Por eso Él es la cabeza dada a la iglesia, que es su cuerpo. Amén. Nosotros dependemos de Cristo, no Cristo depende de nosotros. No como muchas religiones que tienen su propia doctrina. La iglesia de Cristo no tiene propia doctrina, se sostiene en la doctrina de Cristo. Cristo es la enseñanza y es la palabra viva. Y se hace experiencia y vida en nosotros. Es el que nos sostiene, es el que nos creó, el que nos formó, el que nos llamó, el que nos salvó y el que nos mantiene firme hasta el final. Amén. Aleluya. Amén, mis amados. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos enseñando? Amén. Díganle a su hermano, si tú viniste con espíritu religioso aquí, eso hay que quebrarlo. Toda herencia cultural, dígale, quiebrelo, que en el nombre de Jesús no vale nada. En Cristo no vale nada eso. ¿Me está entendiendo? Esto es muy importante. El versículo ahí mismo, más adelante, mi hermano José, 23, del 21 al 23 creo que dijo, ¿verdad? Sí. 21 al 23. Y esto se refiere a usted. Yo quiero que usted se lo lleve en su casa. Usted que escudriña la Biblia en su casa. Usted que abre ese libro. Guste y disfrute todas estas cosas, aún sobre todo después que son enseñadas y explicadas aquí a través de la prédica. Y miren cómo se refiere la palabra a lo que nosotros éramos antes y lo que ahora somos en Cristo. ¿Y quién es Cristo para nosotros? Me encanta porque dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo, ¿qué cosa? Extraño. ¿Por qué ustedes éramos
extraños para Dios. Porque no ¿Sabe por qué? conocía. Porque había una resistencia, había algo que se oponía que se llama, ¿qué cosa? Pecado. Pecado, una herencia pecaminosa. Pero Cristo vino a resolver, dígale a los hermanos, Cristo vino a resolver eso. Cristo vino a resolver. Ahora Dios en Cristo nos mira Ahora no. como nuevas criaturas. Ya no te mira como antes. Ya no te mira como el adúltero. Ya no te mira como el borrachito, como la prostituta. No, ahora te mira como nueva criatura en Cristo. Diga Dios, en Cristo, diga conmigo. En Cristo tengo una nueva identidad. Soy hijo de Dios y punto. El pasado murió. Porque hay veces que el pasado trata de frustrar nuestra vida en el presente y hacia el futuro. Y esto ya lo he enseñado otras veces. Nunca dejes que el pasado te frustre. Nunca dejes ni lo busques, no vuelvas atrás. Porque Dios no trabaja así. Cuando Dios establece un llamado y una salvación, la establece no directamente en ti y en mí. La establece en su Hijo Jesucristo. En otras palabras, en Él mismo. Porque Él es Dios en el Hijo. El cual vino a tomar forma de siervo. Y en un cuerpo humano, Él ya lo dio todo. Y lo que tú tenías que pagar en el cuerpo, como humano, en espíritu y alma, como un ser humano viviente aquí en la tierra, Cristo lo pagó. Como tú y como yo. Y por eso Él es nuestro sustituto. Amén. En la cruz del Calvario. A través de Él y en Él es que Dios nos ve con lo que somos ahora. Por eso me encanta esto, y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra ¿qué? Mente. ¿Haciendo qué cosa? Malas obras. ¿Cuántos de aquí metimos la de andar antes de venir a Cristo a la manera nosotros creyendo que agradamos a Dios? ¿Verdad que sí? Y cuando teníamos relajos y problemas, ¿a quién clamábamos? Dios. A Dios, ¿verdad? Diosito lindo, Diosito lo enamorábamos. Mentira, hermano, era pura hipocresía. Y quizás le decíamos, Diosito lindo, sácame este relajo. Sin embargo, en su paciencia y su misericordia nos mantuvo firmes sin consumirnos, ¿verdad? Y sin permitir que algo malo nos pasara. Hasta que llegara el día de la revelación de Cristo en nuestros corazones. Y ahora somos nueva criatura. Dice, y en vuestra mente haciendo obras malas, ahora los ha reconciliado. Dígale a tu hermano, dale gracias a Dios. Porque el Señor nos reconcilió en su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Versículo 22. ¿En su cuerpo de qué? De carne. ¿Cristo va a venir a ser un ser humano o ya fue un ser humano? Fue un ser humano. ¿Ya fue traspasado de dolores? Sí, Señor. ¿Ah? ¿Ya se pagó un precio? Amén. ¿Ya lo crucificaron? Sí, Señor. ¿Lo maltrataron? Sí, ¿Lo desfiguraron? Amén. ¿Su sangre fue vertida? Diga conmigo, esa es una realidad. Dígale a su hermano, eso es un hecho. Eso ya pasó, no va a pasar. No, dígale, ya sucedió. Ya, ya pasó. A través de eso es que hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentarnos, ¿qué cosa? Sin mancha. Santos, sin mancha e irreprensibles delante de quién? Delante del pastor, No, delante de Cristo. delante del gobierno humano, delante de la religión, delante del nombre denominacional, no, delante de Él mismo, porque Él fue el que pagó el precio. Oh, gloria. Amén. Y Él es santo. Cuando tú y yo vayamos y entremos en su gloria, en su manifestación, cuando Él venga, Él va a venir por un pueblo santo que ha aprendido a mantenerse firme, entendiendo quién es Cristo Jesús en su vida y que vale la pena mantener el testimonio de Cristo hasta el final. En una vida santa, sin mancha, para encontrarnos irreprensibles en el día de nuestro encuentro con nuestro amado Dios. Amén. ¿Está entendiendo esto, hermano? 23. Sí, en verdad. Y yo quiero que este versículo usted me lo subraye y me lo anote y se lo lleve ahí. Porque esto es básico en esta parte de lo que estamos predicando y enseñando. Aquí hay algo. Todo lo que hemos venido hablando y lo que Pablo está diciendo en esta parte de Colosenses. Hasta el versículo 22 nos declara, sobre todo en el 21 y en el 22, nos declara lo que éramos antes, ¿verdad que sí? En el 22 nos declara cómo Dios en Cristo, en su cuerpo humano, pagó un precio para reconciliarnos con Él. Y presentarnos a Él como una iglesia que Santa. santa y sin mancha y irreprensible ante Él. Pero hay una condición, en el 23 está. Sí, en verdad, dígale a su hermano, dígale a su hermano, voltea a ver a su hermano, voltea a ver y dígale, sí, en verdad. Ah, pero no termina ahí, veamos lo siguiente. Vamos aquí, dígale a usted, sí, en verdad, voltea a su hermano y dígale, sí, en verdad. En verdad. Sí, en verdad, hermano Sigifredo. Yo, sí, en verdad. En verdad. ¿Qué cosa? Permanente y ¿Permanecemos qué cosa? Por eso este versículo yo quiero que usted se lo lleve como revelado.
Porque esto nunca, jamás se debe de olvidar de usted. Oh, santo. Y que este versículo que sobre todo quede ahí impregnado en su espíritu y entonces lo lleve hoy. Para que vea que Dios es serio, porque Él te amó. El que te amó y te salvó es serio. Y viene si cumples el propósito. Amén. Amén. Las condiciones están hechas. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en cualquier fe, En la fe. en la Virgencita, en Mahoma, ¿ah? ¿En quién? En el Papa, en el pastor, en la religión, en la secta, ¿en quién? En los mormones, en los adventistas, en los testigos de Jehová. No, dice, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe de Jesús, sin moverse de qué. ¿Y sin moverse de qué? De la esperanza. ¿De la esperanza de qué? Del Evangelio. ¿Qué es lo que produce el Evangelio verdadero? Diga, una esperanza de gloria. Y este Evangelio verdadero solamente está en Cristo, porque el Evangelio significa buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, nada más. Amén. Gloria. Aleluya. Dice, sin moverse de la esperanza del Evangelio, el cual, ¿qué cosa? He oído. ¿Cuántos han oído el Evangelio? Pero Amén. con oídos espirituales. Mire, bendiga al Señor, porque sus oídos espirituales se abrieron un día por el anuncio verdadero del Evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para todo aquel Que en él cree. porque Dios no es Dios de incrédulos, sino de creyentes. Amén. Es el que le cree. Y me encanta porque dice, fundados y firmes en la fe, número 1. 2, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, el que han oído, el cual se predica, ¿dónde? En toda la creación. Que está debajo del cielo, del cual, testimonio, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Díganle a los hermanos, tú y yo, Tú y yo. igual que Pablo, Igual que Pablo. tenemos la responsabilidad Una responsabilidad. de ser ministros para anunciar el Evangelio. Para anunciar el Evangelio. Hay que hablar de Cristo, díganle, hay que hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Aunque no le guste, hay que hablarle de Cristo a la gente, que Cristo es la verdad, que en Cristo hay salvación, Amén. que es el único Dios verdadero, que no hay otro medio de salvación, que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hecho hombre y punto. Amén. Y no hay otra fe salvadora, y no hay otra gracia salvadora. La fe, la gracia y el verdadero amor, verdadero que salva a la humanidad, solamente es Cristo. No solamente está Cristo, es Cristo mismo. Amén. Te lo va a dar. ¿Me está entendiendo, mis amados? Pongan atención a esto, porque esto es una de las cosas que sea muy importantes. Amén. Y espero que esto quede en lo más profundo de su espíritu, de su corazón. Y el Espíritu Santo, sin lugar a duda, quiere sellar esta palabra y mantenerla fundada para que te ayude en la firmeza de la fe y en la constancia del único y verdadero Evangelio hasta la venida del verdadero Dios en Cristo Jesús. Gloria. Aleluya. Vámonos a Colosenses, más adelantito, 2, del 1 al 10. Y mire esto, me encanta esto. Yo les recomiendo en su casa que comience a leer, si quiere, despacio, Colosenses y Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses. Igual que Efesios, son cartas muy reveladoras de la deidad de Cristo Jesús. Versículo 1 del capítulo 2, más adelantito, ahí mismo en Colosenses. Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes, los que están en la Odisea. Pablo, igual que a Colosa y la Odisea, le está escribiendo prácticamente las mismas cartas. El mismo mensaje para ayudar a afirmar la fe de estas iglesias. Colosenses y la iglesia en Tesalónica y en Colosas tenían gran problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que tenían persecución. Por lo cual, al sufrir las iglesias de ese tiempo en Colosas y en Tesalónica, Pablo necesitaba afirmar la fe de los santos en aquel tiempo. ¿Sabe por qué? Por causa del sufrimiento y la persecución. Y algunos anunciaban que Cristo ya había venido. Significaba que para ellos algunas veces creían que la gran tribulación estaba en aquel tiempo. Sin embargo, era mentira, porque se filtraban falsos profetas y maestros. Por eso Pablo da esta revelación a la iglesia para que se mantenga firme en la fe de Cristo, esperando al verdadero Dios. Y dice, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2, vamos a leer rápido, hermano, no se preocupen. Del 1 hasta el 10. Para que sean consolados, ¿qué cosa? Corazón. ¿Por qué eran consolados? ¿Por qué debían ser consolados? Ya le expliqué por qué, ¿verdad? Porque donde había sufrimiento y persecución por causa del Evangelio, se necesita una fe firme de verdad. Y el poder del Espíritu Santo para poder aguantar. Si no, hermano, no es fácil. Cualquiera tirar, como dicen, la toalla. Dice, consolados sus corazones,
¿Unidos en qué? Amor. Si hay una de las cosas maravillosas que me encanta y que espero que la iglesia se mantenga firme por la vida del Espíritu Santo, es en amor de Cristo. Dice, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, versículo 3, en quien están escondidos. ¿En quién están escondidos qué cosa? Diga conmigo, en Cristo. ¿Qué cosas están escondidos? ¿Todos qué cosas? Tesoros de la sabiduría. ¿Qué cosa? Los tesoros. Todos los tesoros. Diga, todos los tesoros. ¿De qué cosa? De la sabiduría. ¿Y de qué? Y del O conocimiento. sea que la verdadera sabiduría y el conocimiento reflejado que a ti te interesa entender y recibir y experimentar está en quién? En Cristo. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie los engañe con qué cosa. Sabe que alguien puede venir con palabras persuasivas. Cuidado cuando se le acerca un testigo de Jehová, un adventista, etcétera, etcétera, por ahí, ¿verdad? Un mormón, etcétera, etcétera. Cuidado, porque cuando vengan y le traigan palabras persuasivas de espíritus engañosos, si usted no está listo a entender y a conocer por revelación el verdadero hecho de lo que es Cristo en su palabra, pueden engañarlo. Pero yo sé que aquí a nadie va a engañar, porque se le está enseñando a quién ha creído y en quién usted debe sustentar su fe y su firmeza y su constancia de acuerdo al llamado. Amén, amados. Amén. ¿Me está entendiendo lo que estoy explicando? Pastor, ¿y por qué menciona nombres? Me interesa mencionar nombres. Si un día tengo que hacerlo más, lo voy a hacer más en cuanto a la lista, para que usted se cuide. Porque yo tengo que cuidar la fe suya en Cristo Jesús y punto, nada más. A eso me ha llamado Dios. ¿Alguien vendrá alguna vez aquí, el pastor predica de Cristo y no cree en Cristo? Ese es el problema de él, lo libero. Puede creer cualquier cosa, pero aquí Dios me ha traído a predicar a Cristo. Mi experiencia es Cristo y sé que estamos en el verdadero. Y eso lo voy a mostrar por la Biblia. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y vuestra firmeza de qué. ¿Y vuestra firmeza en qué? Número 1, dígale a su hermano, nuestra vida Dios la ordena y nuestra conducta en Cristo debe tener un orden. Habla la Biblia, dice Pablo que aunque quizás físicamente no está con ellos sabían, él recibía información de cómo estaba conduciendo a la iglesia en Colosas, en Tesalónica, en todas partes. Él siempre mantenía comunicación con otros siervos que le informaban cómo estaba conduciendo la fe y la conducta de cada una de las iglesias que él fundaba. Por eso él dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden, número 1, y 2, y la firmeza de vuestra fe, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. ¿Me está entendiendo, hermano, lo que estamos predicando? Seguimos, versículo 6. Por tanto, de la manera que ustedes, díganle a su hermano, por tanto, vamos, díganle, por tanto, de la manera en que tú has recibido, dígale, hermano, en que tú has recibido, ¿a quién? Termino de leer, ¿aquí? ¿Qué más? ¿Cómo? Dígale a su hermano, por tanto, de la manera en que tú lo has querido y lo has recibido, mantente en él. No te salgas bien. Dígate, no te salgas bien. Conlleva un peligro, hermano, si yo renuncio a la fe de Cristo. Cuidado, está bajo tu responsabilidad, pero no sobre la mía, porque yo le estoy enseñando lo correcto. ¿Usted quiere saber que hay muchos que vendrán y saldrán de aquí porque no van a creer esto? Si va a ser esto, para mí es normal. Es más, la Biblia lo enseña. No todo el mundo va a creer al anuncio del Evangelio. No todo el mundo crea la verdad que está en Cristo. Usted ha ido a mencionar a algunos que dicen, no es que yo me siento confundido porque ustedes dicen que tienen la verdad y el otro dice que tiene la verdad y no sé a quién creer. ¿Usted escucha a esas personas que hablan así? Se lo voy a decir aquí y en su palabra. Yo he descubierto una cosa, que el Hijo de Dios no debe tener ninguna confusión. Se lo voy a decir por qué. Porque no es la expresión de sentirse confundido porque no entiendo quién tiene la verdad. La verdad, ninguna religión, ningún líder religioso, ninguna secta tiene la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad no es una secta. La verdad no es una religión. La verdad no es un simple ser humano. La verdad tiene nombre. Su nombre es Jesús. Amén. Sencillo. ¿Ustedes creen que Él es el camino, la verdad
y la vida y punto. ¿O no lo cree? Eso es todo. Creemos. Eso es todo. Sí, Señor. ¿Por qué entonces sentirse confundido? Usted se siente confundido porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Sencillamente. Y está creyendo que puede entender y conocer o creer a su manera. Bueno, si usted quiere creer a su manera, pero no conforme a lo que Dios ha establecido para ser salvo, ese es su problema y mi problema. Yo le anuncio el Evangelio de Dios en la persona de Jesús. Y punto. Amén. Gloria. Nada más. Pastor, ¿y qué seguridad? Mi hermano, tengo plena seguridad de que si ahorita me da el patatús, me da porque Dios lo quiere y se cumplió el propósito de mí y punto. Y me voy a la gloria de Dios. No le tengo miedo a la muerte. Santo. Sí, como humano quizás temblaré un poco, pero estoy plenamente convencido, de acuerdo a la Sagrada Escritura, que aún en ese momentito de la última instancia que esté respirando, el Espíritu de Dios, la vida de Cristo, me va a sustentar y me va a traspasar a su gloria. Porque sé a quién ha creído, sé cuál es mi depósito, como dice Pablo, y estoy seguro a quién he creído y a quién estoy esperando la vida. Eso es lo que Dios me ha traído a predicar y enseñar aquí. No quiero nada más. Si alguien quiere que haga lo que quiera, conmigo no va a contender. Yo le enseño y punto. Lo deja o lo acepta y ya, eso es todo. Dale gloria al Señor y un aplauso a Cristo. A eso es nada más. Esa es mi vivencia. Y eso le traspasa a esos muchachos. Dos jóvenes. Pastor, y usted no me preocupa, el día que yo se va, no me preocupo porque las sagradas escrituras de mi Dios me dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gloria. Es mi responsabilidad como padre instruirlo y darles una herencia bendita y espiritual del único Dios verdadero. Amén. Yo sé que lo que yo siembra, el Espíritu Santo lo va a hacer creer en ellos. Amén. Y punto. Por eso yo le enseño a los padres. Háblenle a los hijos. Converse con los hijos. Mantenga su testimonio firme. Su buen orden y firmeza de su fe. Para que sus hijos lo vean. Pastor, y el día de mañana se apartan cuando ya son adultos y se separan de nosotros. No importa. Esa palabra, ese testimonio, esta herencia, un día los va a sacar del mismo infierno aunque estén en la puerta. Dios va a hacer algo. Por esa palabra y ese testimonio y esa fe que tú le manifestaste como buen padre, administrando la gracia y la paternidad del único Dios y Padre verdadero. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Usted no tiene miedo que eso se desvíe, pastor? No tengo miedo. Porque simplemente hago lo que el Padre me ha enseñado. Como padre, como esposo y como hombre de Dios. Se lo transmito a ellos y esa es la mejor herencia que les estoy dando a ellos. Amén. Ya llegará el tiempo que voy a estar viejito y ellos tengan mis nietos y todo. Los voy a disfrutar a los nietos y a mis bisnietos y me voy a gozar. Porque sé que hay un muchacho que tiene un apellido Cabrera y otra también lo mismo, que van a dar frutos por la eternidad como hijos de Dios. Amén. ¿Cómo, pastor? Simplemente yo lo creo y lo enseño y lo digo. ¿Esto me está entendiendo? Por tanto, de la manera en que ustedes han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Continuamos para ir terminando, brother. Versículo 8, 7. Arraigados, dígale a su hermano, arraiga. En otras palabras, le voy a enseñar palabras sencillas. Enraízate, dígale, enraízate. Echa raíces. No andes para arriba ni para abajo. No te dejes confundir en tu mente y en tu corazón. Enraízate en la fe y en el nombre revelado de la verdad que solamente es Cristo Jesús y punto. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Qué es lo que dice aquí? Arraigados. En otras palabras, profundiza tus raíces. Dígale a su hermano, sé como la palma de coco. Pastor, ¿y cómo es eso? Usted ve esas palmas flaquitas, allá altas, altísimas, a la orilla del mar, y que salen así, como borrachos. Así, usted no ha visto cuando viene el viento. Mano, difícil que una palma se caiga. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tiran sus raíces, son miles de raíces que tienen, pero no las tiran para un lado, sino solo para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Se profundizan, se arraigan. Aleluya. Por eso es que la palma no se cae fácilmente. Porque no como los demás árboles que usted ha visto, que hay árboles que tiran raíces pero se expanden para un lado. Rompen el concreto, las aceras y todo. Pero cuando hay un vientecito por ahí, ¡pum!, se cae. Pero la palma no fácilmente se cae, hermano. Que las raíces las mete hacia abajo y se van hacia abajo. Aunque aparentemente ahí es arena donde están.
hermanos, llegan hasta el fondo. Amén. Y viene el viento y todo, y las bastas y todo, y está la palmita ahí. Viene tu hermano, echa raíces. Arraígate. Solamente echando un buen fundamento y teniendo buenas raíces es que se puede crecer, o sea, para edificar. Porque aquí dice, arraigados y sobre edificados ¿en quién? ¿En quién? ¿En la religión? ¿En la Virgencita? ¿En el Papa? ¿En el Vaticano? ¿En Mahoma? ¿En el clima? ¿En los testigos de Jehová? Arraigados y sobreedificados ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿A quién se refiere? En Cristo. Así como habéis sido ¿qué cosa? Confirmado. A ver, así como habéis sido ¿qué cosa? En él y confirmados ¿a dónde? En la fe. En la fe. Así como habéis sido ¿qué cosa? Enseñado. ¿Qué creen que lo que Dios me ha llamado aquí en este lugar es por donde? A enseñar. Me encanta esto. Y sé que aquí vamos a creer. Y Dios está trayendo un poco calma. Me encanta porque cada persona que viene y dice, pastor, me gusta. No, no es que me gusta, es que Dios me ha dado una unción y tengo mi gracia y punto. Físicamente no me importa, a mí si el tizón bonito o lo que sea feo o lo que sea flaquito, no importa. Me importa es la gracia, el trabajo que me ha dejado está en la gracia y la unción que Dios me ha dado como maestro y como pastor. Y qué bueno, entonces sé que le sirvo al Señor como instrumento para que otros alcancen la vida de Cristo. Amén. A través de una enseñanza. Así como hemos sido enseñados, abundando con acción de gracia. ¿Por qué crees que es importante dar testimonio de gracias a Dios? Así es. Porque glorifica a Dios, al Padre, ¿a través de quién? El Hijo. En Cristo. Versículo 8. Miren, que nadie los engañe por medio de qué. De filosofía. Mano, cuando tú no tienes raíces. ¿Sabes cómo se presenta en la Biblia las falsas enseñanzas y los falsos maestros? Como vientos de doctrina. ¿Qué es un viento? Algo que sopla. ¿Sabe por qué dice vientos? Porque los espíritus son como el viento. Los malignos que engañan. Por eso hay gente que se siente confundida. No entiende quién es Cristo. Porque de para un lado y para otro quieren escuchar diferentes versiones, diferentes conceptos a la manera de Dios. Pero no entienden que Dios todo lo ha puesto en Cristo Jesús. Amén. Y punto. Miren que nadie los engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas de cuentos, de leyendas. Mira, mi hermano, yo he conocido gente que yo les he predicado a Cristo. Han ido a una reunión de iglesia, han visto mi testimonio y se les ha presentado el Evangelio y sabe que lo han rechazado. Hace poco me dice mi jefe, el de la fábrica, vuelvo a traer a un muchacho que es conmigo. ¿Sabes que encontré a Julano de tal? ¿Te recuerdas que trabajó aquí el papá y el hijo? Sí, yo me acuerdo. Encontré a los dos, me dice. Pero el hijo me dice, todos los dientes de adelante, todos, son de oro, me dice. ¿Y qué pasó? Está arruinado. Arruinadito, me dice. Porque ahora ya se completó de ser santo, dice, como santero. Y ya anda lleno de babosadas de lo que los santeros le ponen a la gente, ¿entiendes? La pregunta es, a este joven que yo no conocí, yo le prediqué el Evangelio y estuvo una vez en la reunión de los santos. Ahora está metido en la santería hasta el tope y es un santo. Cuidado, porque usted debe entender de que las enseñanzas falsas se mueven no solamente a través de bocas de ser humano, sino son espíritus malignos que se posesionan y dominan mente y corazones para traer un concepto errado de la palabra de Dios y desviarlo de la fe verdadera en Cristo Jesús y llevarte al mismo infierno, creyendo lo que no es. Y hay gente que se goza, es más, se vuelve vanidoso, ser un santero, un brujero, lo que sea. Mi hermano, a mí me da tristeza ver a un hombre y a su mujer vestidos de blanco y los niñitos ahí, 3 o 4 niños, una familia completa, como santero. ¿Cuánta necesidad hay de estar orando por los santeros, verdad que sí, los brujeros que se conviertan al Señor? Y el Señor les abre el entendimiento, igual que a muchos de nosotros que antes quizás los consultamos, quizás no fuimos ninguno de ellos, pero los consultamos, fuimos de ellos, engañados por ignorancia. Por medio de filosofía igual que su idea, ¿según qué cosa? Las tradiciones de los hombres. Olvídese de las tradiciones, mi hermano. Y en este más hay tradición bastante, ¿se recuerdan? ¿Sí o no? Sí, después los sistemas religiosos más grandes del mundo. Ahí está, en este mes hay tradición bastante. Yo recuerdo cuando mis abuelos me decían, en este mes, y sobre todo en la semana mayor, entre comillas,
no te puedes bañar, no puedes comer comida esto y esto, porque te has convertido en un pescado. Y cuando salían los judíos, según ellos, los judíos, tradición para que era un hombre vestido de una máscara que representaba al demonio, le llamaban los judíos, ahí vienen los judíos, era para maltratarte a ti y a mí, entrar a la... Cuando el evangelio en aquella casita sencilla, hermano, yo llevaba a todos mis hermanitos, los llevaba a escuchar el verdadero evangelio y me gozaba en esa reunión de los actos, aunque no entendía las cosas como niño. Bendigo a Dios porque su revelación nunca se apartó de mí, desde el corazón de que era niño, en aquella aldea. No creía esas tonterías, aunque mis abuelos me decían, yo no decía nada de él, pero en mi corazón yo era tranquilo. Y Dios me guardó de tantas cosas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9 y el 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo en su cuerpo fue 100% hombre y 100% Dios. Y ahora es 100% Dios en un cuerpo glorificado. Amén. Versículo 10. Y ustedes, díganle a tu hermano, papito, díganle papito, tú estás completo en él. No le quites ni le añadas nada más, porque no necesitas más nada aparte de Cristo. Díganlo, hermano. Estamos completos en él. Ni nos podemos regresar, ni tienes necesidad de añadirle un amuleto. Como alguien me dice, ¿verdad? En la fábrica, un compañero que me dice, Cristo el Todopoderoso, vamos a ver con los hechos, demuéstrame cómo los hechos. Empieza a botar esas figuritas que dan en el cuello. No, me dice que yo no las puedo botar todavía. Entonces, ¿por qué me dice que Cristo es el Todopoderoso? Si es el Todopoderoso, si es la verdad que has creído, comienza a arrepentirte y darle tu corazón a Él. Todos los días se lo digo. Pero está mantenido engañado y tiene miedo de botar. Me enseña una fotografía de Nazarito, ¿verdad? Y le digo, dame esa fotografía, te la voy a hacer pedacito. Ay, no, eso no puede ser. Pero si no te va a hacer nada, yo te la rompo y te hago un favor. ¿Cuánto hay que estar orando para que el Señor lo saque de la ignorancia, hermano, de la mentira del diablo a la gente para que sea salva? ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. De mentiras, de una fotografía, de algo, hermano, que tradicionalmente nos han enseñado y creemos que Dios está ahí, hermano. Ofendemos a Dios. Es una ofensa a Dios limitarlo a una medallita, a una estatua, a un pedacito. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Por ignorancia, porque nos engañaron, más sobre todo por traición. Para ustedes esto es así, hermano. Si la mayoría en Latinoamérica, ¿de dónde provenimos? Del sistema religioso católico. Y todo eso viene mezclado ahí, con la brujería y un montón de cosas. ¿Y vosotros estáis completos en quién? ¿En quién? ¿Qué es qué cosa? La cabeza de todo principio de potestad. Aleluya. Miren, mis amados, rapidito, brother, Colosenses 3, 1 al 4, anótelo por ahí, cero para su casa, porque estoy terminando aquí. Dos citas bíblicas y termino. Colosenses 3, del 1 al 4. Mira esto, me encanta esto. Del 1 al 4. Colosenses 3, más adelantito, 3, del 1 al 4. Sí, pues, ¿qué cosa? Habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos por la fe creen que han resucitado con Cristo? Amén. En otras palabras, usted es nueva criatura. Amén. La nueva criatura expresa la nueva vida de Dios en Cristo Jesús, porque le hemos creído y le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida. Eso se llama el nuevo nacimiento. Amén, amado. Amén. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Buscar qué cosa? Las cosas de arriba. ¿De dónde? De arriba. ¿Enfocarse solamente en el afán de la tierra? No. ¿En la vanidad? No. ¿En la mentira? No. Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Pastor, le pica más peor. No, es que me estoy refrescando porque me encanta esto. ¿Dónde está Cristo sentado? ¿A dónde? A la diestra de Dios. Me encanta. 2. Dice, pónganla, miren las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios. ¿En quién? En Cristo. Vamos a leer. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios en Cristo Jesús. Y miren lo que dice el 4. Cuando Cristo, dígale a tu hermano, cuando Cristo. ¿Qué cosa es Cristo? ¿Qué cosa? Dígale a tu hermano, Cristo es tu vida, es mi vida. Y es el que nos sustenta. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos esperan eso? Den un aplauso, Señor, mis amados. Cosas de regocíjate, crea esta palabra.
ciudadanía está en el tercer cielo. Y hay esperanza. Esto me emociona. Santo. Y mire lo que dice aquí, termino aquí, primera de Juan, capítulo 5, 18, 20 y 21. Primera de Juan. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Y dígale, hermano, que esta palabra que quede sellada en tu espíritu. Dígale, yo declaro que esta palabra de hoy quede en lo más profundo de tu corazón. Y esta palabra te hace echar raíces profunda en Cristo Jesús hasta el final. Primera de Juan 5, 18 al 20. Leemos lo siguiente. Vamos a leerlo aquí rápido, por mientras el borde ok. Dice lo siguiente, rapidito. Yo creo que se ponga en pie. Yo creo que se ponga en pie. Vamos a leerlo todos al unísono. Vamos a leerlo todos. Quiero terminar para orar y darle gracias a Dios por esta palabra. ¿Lo leemos todo? Amén. Vamos a ver. ¿Está viendo ahí toda esta letra? Amén. Vamos. 1, 2 y 3. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Quién fue el que fue engendrado por Dios? Jesús vino para salvarte. Amén. Como humano y murió en la cruz del Calvario. Y Él es el que nos guarda ¿de quién? ¿Y quién es el maligno? Satanás intentará cambiarte, transformarte, hacerte la vida a cuadrito. Pero en Cristo Jesús, hermano, va a tener problemas. Versículos 19 al 20 y 2 al 21. Sabemos. Yo quiero, hermano, quiero que me vuelva a comenzar con el primero. Porque la palabra clave aquí es sabemos. Dígale a su hermano. Sabemos. En otras palabras, ya somos responsables porque hemos obtenido una información. La información y el conocimiento te hacen ¿qué cosa? Saber. En otras palabras, dígale a su hermano, yo sé. Sabemos. Lo volvemos a leer. Sabemos. Entendemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y al maligno no le toca. 19. Sabemos, otra vez, sabemos que somos qué. Aleluya. Y el mundo entero está bajo el maligno, no la iglesia. Aleluya. El mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20. Y aquí mire esto, mire esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Dígale, ya vino. Y nos ha dado ¿qué cosa? Para conocer al que es. Y estamos en el verdadero. ¿Y quién es? ¿En su Hijo qué? Este es el verdadero Dios y qué. Y la vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Gócese, alégrese. Pero hay algo que me llama la atención en el 21, bien cortico. Y mire lo que es el Espíritu Santo. Inmediatamente que el apóstol Juan escribió esto, termina con un versículo chiquitico, con una advertencia. Y dice, versículo 21, hijitos, yo les digo, mis amados, hijos, varones, gloriosos, rostros hermosos, cuídense de los ídolos. Porque a través de eso el enemigo se mueve con demonios para tratar de engañar y de zafarte y sacarte y de que no eches raíces en la fe del Hijo de Dios. Cuidado, hijitos, guárdense de los hijos de los ídolos. Amén. Levante su mano y le damos gracias al Padre. Amén. Padre, te damos